Hola a todos y bienvenidos a uno de los eventos del ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo, como nuestra invitada de hoy, la doctora Tibaire de Paul. El propósito de estos eventos es desarrollar temas enfocados a la industria actual, que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes para empaparse de nuevas ideas y conocimientos para aplicar. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. Sobre PMM Innovation Group, quisiera haceros unas recomendaciones en relación al evento de hoy. Para todos los interesados en el área de auditor y el área de facility, comentaros que los próximos meses se llevarán a cabo nuestros programas de auditor en sistemas de gestión de activos, auditor en sistemas de gestión de facility management y el curso 100% online cómo desarrollar e implementar un sistema de gestión de activos para líderes. Programas 100% online que permiten a sus participantes satisfacer las necesidades y sobre todo los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante. Comentarles que ya tenemos abierto el plazo de inscripción, por lo que les recomiendo que reserven su plaza y confirmen su interés cuanto antes, ya que contamos con un cupo limitado. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy. Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo mediante el chat de la plataforma y el apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado lo utilizaremos para las preguntas que queráis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestra ponente invitada. Y nada, el tema de hoy es rol del auditor de gestión de activos, Facility como generador de valor. Adelante, Tibaire. Muy bien, Paula, muchas gracias. Saludarlos a todos. Espero que estén todos muy bien. Y un poco afónica porque llevo varios días con una gripe, pero bueno, por lo menos tengo algo de voz y complacida de poder compartir con ustedes parte de puntos claves que nos pueden ayudar a todos a generar valor en la industria. Bueno, agradecer a nuestros patrocinadores y también al equipo que cada semana pues lleva a cabo que esto sea realidad, de que podamos compartir estos webinars con ustedes. Muy bien. Bueno, comentarles, bueno, acerca de mí. Bueno, yo soy socia fundador de PMM Innovation Group, a nivel tanto de consultoría, formación, certificación e investigación y desarrollo. También soy consultor senior de PMM Consulting y también participo como líder de investigación aplicada en todo lo que tiene que ver con tecnología que nos ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Más fáciles en todo lo que tiene que ver con facility management y gestión de activos. Y también soy auditor líder desde hace bastantes años, tanto a nivel de auditorías en sistemas de gestión de activos y en facility management. Y soy experto director académico de PMM Business School. ¿Vale? He liderado a nivel internacional más ya de 10 auditorías, tanto a nivel de certificación como también a nivel de auditorías de tercera parte, donde muchas veces los clientes o los dueños de activos nos solicitan que hagamos una auditoría para ver cómo se está llevando el servicio o cómo se está llevando la gestión de los activos de los que son propietarios, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo que les vaya a compartir hoy, pues bueno, le genere valor a muchos de ustedes, ¿no? La verdad que la actividad de auditor, yo siempre le digo a mis alumnos que cada año pues participan en nuestros cursos de auditores que les comentó Paula inicialmente, que el próximo lo comenzamos ahora el 13 de marzo y luego el de Facility el 24 de marzo. Siempre les comento que tenemos que cambiar un poco la visión que se tiene de los auditores, ¿no? Yo he viajado bastante por el mundo, he trabajado en diferentes sectores y la verdad que muchas veces los auditores no tienen, vamos a decir, una solvencia técnica o una percepción, ¿vale? De las compañías como que son generadores de valor. Muchas veces lo ven como un problema, es algo que vienen y me hacen preguntas que no sé muy bien para qué son, o
hay un informe, pero tampoco veo que nada mejora en la organización, se quedan ahí a lo mejor no conformidades y tal, y muchas veces se pierde esa importancia que tiene el auditor en las empresas y en el sector, ¿vale? Entonces, intento, con lo que les voy a compartir hoy, que rescatemos también esa imagen que tiene que el auditor realmente debe ser un experto, ¿vale? Que con la visión que tiene, tanto de normativas, de buenas prácticas, etcétera, etcétera, pueda ayudar a la organización, pueda aportarle a la organización valor directamente relacionado a que se minimicen los riesgos de la actividad que la empresa realiza, ¿vale? Entonces, espero que les pueda transmitir esto. En este sentido, lo que les voy a compartir está muy basado también en estas dos bibliografías que hablamos que es lectura obligatoria, que es tanto el libro de gestión integral de activos, ¿vale? Y también el libro de Facility Maintenance, que es el primer libro de Facility Maintenance de habla hispana, ¿no? Y esto viene muy a la mano de lo que queremos lograr, es un poco que democratizar también el conocimiento de lo que son estas dos disciplinas, que les puedo decir que hay mucha confusión en el mercado de lo que realmente Facility y de lo que es realmente gestión integral de activo, a pesar que lleva muchos años, no es algo que tiene 5 años ni 3 años, ¿vale? Siguen habiendo quizás confusión de lo que representa cada disciplina, ¿vale? Y es ahí donde nosotros, si queremos ejercer el rol de auditor en cualquiera de estos dos esquemas o de estas dos prácticas, pues tenemos que tenerlo muy, muy claramente establecido de qué se trata esto, cuál es su enfoque, etcétera, etcétera, ¿vale? Es por esto que para tocar estos puntos de el auditor de gestión de activos y de facility management como generador de valor, es que les quiero presentar 3 aspectos fundamentales de lo que recojo de todo lo que viajo, de las auditorías que realizamos con nuestro equipo auditor y también de las conferencias que dictamos a nivel internacional, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves a considerar para generar valor desde el rol de auditor, de gestión de activos y de facility management, ¿vale? Bien. Hay 3 preguntas que tenemos que respondernos. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante contar con un sistema de gestión de activos y facility? Es lo primero. Antes de ponernos a pensar, quiero ser auditor, quiero generar valor, lo primero que nosotros tenemos que dar respuesta es, ¿por qué es importante contar con un sistema de gestión de activos y facility, ¿no? Y fíjense que lo que les voy a compartir aquí es algo que nos suele pasar bastante, ¿vale? Y es que muchas empresas dicen, nuestra empresa tiene buenos resultados y beneficios. ¿Para qué es importante tener un sistema de gestión, no? Y muchas veces con mis colegas, con el equipo aquí en PMM, con mi socio, el doctor Luis Améndola, a veces decimos, oye, pero ¿para qué las empresas se tienen que complicar tanto, no? En implementar un sistema de gestión de activos y un sistema de facility si realmente son rentables sin tenerlo, ¿vale? Entonces, muchas empresas dicen eso, nuestra empresa tiene buenos resultados, oye, tengo un EBITDA, he crecido durante todos los años, tengo unos beneficios muy buenos, ¿para qué me tengo que complicar la vida en implementar un sistema de gestión de activos o un sistema de facility management, ¿no? Eso es algo que tenemos que, y muchas veces a esta pregunta se responde esto, ¿para qué? ¿Para qué tener esto, no? Otro tema que dicen que se habla mucho en el sector es, y hablo no solamente del sector eléctrico, hablo de manufactura, hablo del sector de facility, de manejo de centros comerciales o de hospitales, etcétera, etcétera. Dicen, ¿para qué tener un sistema de gestión si no tenemos interés en certificarnos? ¿Vale? Es decir, nadie me lo exige. ¿Para qué tener un sistema de gestión? No, no es importante, ¿vale? Entonces, muchas veces se relaciona como que tener un sistema de gestión de activos o un sistema de gestión de facility tiene que ser, o sea, el gatillante o el que impulsa esto es querer certificarnos, ¿no? Y estamos muy lejos, se está muy lejos de esa realidad, ¿vale? No es solo por eso.
¿ok? Otras empresas dicen, bueno, empresas que son muy reguladas, podemos hablar, por ejemplo, el sector eléctrico es un sector que está muy regulado y donde hay exigencias regulatorias para que tengan un sistema de gestión de activos, en este caso, y que esté certificado, ¿de acuerdo? Hay exigencias legales, hay exigencias regulatorias, pero también hay clientes que lo exigen. Por ejemplo, también hay grupos de inversores, ¿vale? Que exigen que la empresa que gestione sus activos o su facility tenga un tipo de certificación. Entonces, aquí es una exigencia, ¿no? Es decir, no se puede escapar, hay que tenerlo si quiere seguir operando, ¿no? Pero en este sentido, también se tergiversa un poco lo que es el sistema y dicen, bueno, es una exigencia regulatoria, hagamos lo mínimo porque no nos genera valor. Es decir, a pesar de que es exigido, las empresas a veces dicen, mira, hagamos un documento, hagamos el mínimo necesario, tratemos de cumplir con lo que nos piden y adiós, ¿no? Entonces, fíjense que estas tres situaciones realmente no es la visión adecuada que tiene que tener el sector, ¿vale? Nosotros como aspirantes o como auditores, para los que no seamos auditores, ¿vale? Tenemos que tener mucha claridad sobre cómo responder esta pregunta, ¿de acuerdo? Porque somos los primeros que tenemos que, de alguna manera, saber vender nuestro rol, es decir, un sistema de gestión de activos y de facility management, ¿por qué es importante? No es importante solamente porque nos queramos certificar. De hecho, hay empresas que tienen sistemas de gestión de activos y sistemas de gestión de facility, pero no están certificados. Bien sea porque en este momento no les genera un tema competitivo estar certificados, pero por ejemplo, sí pueden decirle a sus clientes que tienen un sistema, pueden demostrárselo, ¿vale? Y podemos validar que realmente tienen un sistema de gestión de activos y podemos demostrar y podemos validar que tienen un sistema de gestión de facility, ¿vale? Entonces, fíjense esto. Estas tres visiones que tiene la industria tenemos que erradicarla, ¿vale? Y la respuesta de por qué es importante contar con un sistema de gestión de activos es algo muy clave que es demostrar. Demostrar que nuestra gestión es sostenible y no estamos hablando solamente de green management, sino que cuando hablamos de sostenibilidad, recuerden que la palabra de sostenibilidad abarca tanto solvencia financiera, solvencia técnica, es decir, de conocimiento, ¿vale? Y también cómo estamos adaptándonos a los nuevos tiempos en cuanto al tema de energías verdes, el tema de cómo gestionamos los desechos, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es demostrar que es sostenible la gestión que hacemos. ¿Qué ocurre? Hoy las organizaciones, hay muchas organizaciones que tienen muy buenos resultados a nivel financiero, EBITDA, crecimiento, pero la pregunta de esto ¿es sostenible esto? Es decir, se pueden asegurar que esto se puede mantener en el tiempo. Ante el cambio de las nuevas generaciones, jubilación de personas, gente que entra y va, ¿cierto? Se van a seguir manteniendo las prácticas para seguir manteniendo el crecimiento o seguir manteniendo los buenos resultados. Recuerden algo, para lograr mayor EBITDA, ¿ok? Si la empresa deja de gastar, aumentamos EBITDA, mejoramos el EBITDA, ¿correcto? Entonces, un sistema de gestión de activos o un sistema de facility ayuda a que de alguna manera no solamente nos enfoquemos en el resultado, sino qué estamos haciendo para obtenerlo y además de ello, que estemos gestionando adecuadamente los riesgos. Imagínense, yo puedo mejorar el EBITDA dejando de gastar, es decir, OPEX, para el mantenimiento de nuestra infraestructura y de nuestros activos, pero estoy abriendo un espacio para los riesgos, es decir, estoy impulsando o abriendo la ventana para que puedan ocurrir eventos, ¿vale? Fallas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante
porque el sistema nos enmarca en una serie de prácticas que no solamente mira el tema financiero, sino que también nos organiza de que veamos la parte de riesgo, de que veamos también la parte de cumplimientos normativos, etcétera, etcétera. También, además de esa parte de demostrar sostenibilidad, también el tema de aseguramiento. Es decir, si bien es cierto, el mundo no es perfecto, ¿vale? Y pueden pasar muchas cosas, ¿de acuerdo? Pueden haber conflictos bélicos como los tenemos actualmente, podemos tener un contexto económico súper complejo, ¿vale? Podemos tener también una nueva pandemia, ¿cierto? Pero lo que nos ayuda al sistema es de alguna forma de asegurar que estamos evaluando esos aspectos y que en base a esa evaluación de este contexto se está revisando si las estrategias o los planes que estamos haciendo sobre nuestros activos y nuestra infraestructura sigue siendo adecuada a los actuales tiempos, a los actuales momentos. ¿De acuerdo? Entonces, nos ayuda a eso. Y nos ayuda también a demostrar resultados, pero no solamente los indicadores, como les decía, el EBITDA, el ROIC, etcétera, etcétera, la confiabilidad de disponibilidad, sino también demostrar cómo estamos alcanzando esos resultados. Entonces, un sistema de gestión lo que nos ayuda es a estructurar la actividad que hoy ya estamos realizando, ¿vale? Pero haciéndola demostrable, ¿ok? Y pongo un ejemplo. Hay organizaciones en las que a veces auditamos y vamos a hablar de un tema que es álgido y es el tema de la gestión del cambio, ¿vale? Y muchas veces te dicen, sí, hacemos gestión del cambio, pero no puedo demostrar que lo hago. Entonces, si no se puede demostrar, el punto de esto es que se pierde confianza, es decir, ¿realmente lo has hecho? ¿Realmente se ha realizado? ¿Es algo sistemático? Es decir, sin importar la persona que esté en el momento, tenemos un estándar de cómo se debe realizar, se hace de la misma manera, se hace cuando se tiene que hacer. Entonces, por eso es muy importante que se tenga un sistema para poder demostrar cómo estamos asegurando esos resultados y también cómo estamos asegurando la sostenibilidad de nuestra gestión. ¿De acuerdo? Bien, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si un sistema de gestión de activos y un sistema de facility nos ayuda a demostrar que nuestra gestión es sostenible, de que tenemos un proceso de asegurar de que los planes se ejecuten, de que los procesos se ejecuten y de cómo estamos consiguiendo los resultados, ¿vale? La pregunta es, ¿qué valor podemos captar de la gestión de activos y el facility management, ¿vale? Entonces, hay muchas organizaciones, como les comentaba anteriormente, y en el sector a veces no existe la claridad acerca de cuáles son los objetivos que se deben obtener a través de una buena gestión de activos y a través de una buena gestión de facility management. Entonces, comprender esto es fundamental para todo auditor de sistemas de gestión de activos y de sistemas de facility. ¿Por qué? Porque a la final lo que nosotros vamos a auditar es que a través del sistema o a través de la estructura que tenga la organización, si la organización está siendo capaz de obtener los resultados, ¿ok? Que se deben conseguir a través de la aplicación de prácticas de gestión de activos y a través de la aplicación de prácticas de facility management. ¿De acuerdo? Entonces, hay que comprender qué valor o cuál es la orientación de la gestión de activos y del facility, ¿vale? Entonces, miremos lo siguiente. ¿Qué es el facility management? Cuando hacemos esta pregunta, generalmente nos dicen, bueno, es la parte de housekeeping, es decir, es la limpieza de la infraestructura. O generalmente se conoce como es la parte de vigilancia de la infraestructura, es decir, el control de accesos, el control de salida, ¿vale? Y ciertamente eso es parte de los servicios del facility, pero la gestión del facility management va mucho más allá de solamente la gestión de la limpieza y va mucho más allá de la gestión de la parte, vamos a decir, de security, es decir, de si las personas, si se está dando los accesos
¿vale? Adecuados a visitantes, a colaboradores o empleados en una instalación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el facility? Las definiciones del facility, por ejemplo, por la South African Facility Management Association, nos dice que el facility management tiene como enfoque lograr el rendimiento empresarial sostenible a través de la gestión del ciclo de vida completo, fíjense, de los espacios productivos. ¿Ok? Y fíjense, cuando hablamos de gestión del ciclo de vida, se habla no solamente de la parte de explotación, es decir, cuando estamos usando una infraestructura, sino que también se habla desde el diseño. Es decir, cuando se diseñan los espacios, cuando se diseña el edificio, cuando se diseña, por ejemplo, el centro comercial o, por ejemplo, cuando se hace una distribución de un hospital. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y de los servicios efectivos de soporte del negocio, es decir, todos los servicios que hablábamos de limpieza, de la parte de security, de, por ejemplo, de la parte de alimentos, ¿ok? De los servicios de frío y calor, de climatización, etcétera, etcétera, de atención a necesidades de los usuarios, ¿no? De la parte de tecnología, contact centers, etcétera, etcétera, ¿vale? Fíjense que agrupa todos esos servicios, pero también la gestión del ciclo de vida de los espacios, es decir, de cómo gestionamos esa infraestructura, de cómo se gestionan los servicios necesarios, ¿vale? Y cómo eso apoya a, vamos a decir, a la actividad medular del negocio, ¿de acuerdo? Por otro lado, también abarca la gestión total de todos los servicios que apoyan a la actividad principal de una organización y se ocupa de las áreas que los directivos de la organización consideran que son apoyo de sus actividades fundamentales. Entonces, el Facility Management se centra en la interacción entre la actividad principal, es decir, el core del negocio, las funciones de apoyo y las instalaciones a lo largo de todos los sectores de la industria, el comercio y los servicios. Es decir, no solamente el facility es centros comerciales, hospitales, edificios de oficinas, etcétera, etcétera, sino que también tenemos una parte de infraestructura relacionada, por ejemplo, a centros productivos, a fábricas, a empresas de bebidas y alimentos, por ejemplo, y podemos ver esa infraestructura en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en las naves industriales, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de contact center, en la parte de centros de tratamiento de información, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, fíjense que no es solamente la parte de housekeeping y la parte de seguridad, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cuáles son los retos del facility? Y esto es importante que si queremos generar valor como auditores comprendamos cómo está el contexto del área de disciplina que vamos a evaluar, ¿vale? Y fíjense que los beneficios de eficiencia, de mejoras reales que debe conseguir una organización aplicando un buen sistema de facility management sería lo siguiente, o al menos debería de responder a esto, ¿vale? Y es, la energía usada en los data centers, ¿ok? Se duplicará cada 5 años, ¿de acuerdo? Se requiere, por ejemplo, un 18% de aumento de productividad en los empleados. Fíjense que lo que les estoy mostrando son los retos que tienen las organizaciones y que a través de la gestión de nuestra infraestructura, de nuestras instalaciones, ¿vale? Si lo conducimos adecuadamente a través de un sistema de gestión, son aspectos que el sistema de gestión debe ayudar a conseguir. ¿De acuerdo? Estos son desafíos que tienen las organizaciones actualmente, ¿vale? El real estate es el segundo o tercer gasto más importante del balance de las empresas. Por tanto, ¿qué tenemos que asegurar o lograr con el Facility Management? Es asegurar una mejor ocupación y tasas de utilización de los edificios con enfoques sostenibles e inteligentes, que sean más inteligentes que en edificios estándares. Fíjense que aquí estamos hablando ya tanto de cómo estamos usando los espacios, qué tipo de función tiene el edificio, ¿vale? Y también cómo es el uso de la energía y cómo estamos distribuyendo los gastos relacionados al edificio, ¿vale? Es decir, si tenemos un edificio
que sea más inteligente y que podamos establecer cuál es el estándar de consumo de energía, de agua, etcétera, etcétera, que tenga el edificio, la organización que esté aplicando un buen sistema de facility management, uno de sus objetivos debería de conducir a esto, ¿de acuerdo? Es decir, tratar de ser más eficiente a nivel de los gastos o ser más inteligente en la forma en la que está realizando el gasto a nivel de la organización. El 50%, hasta el 50% del agua y la energía en edificios es frecuentemente desperdiciada, ¿vale? Entonces, es importante que el sistema de gestión facility, uno de sus objetivos o sus prácticas estén orientadas a cómo se puede mejorar el consumo tanto de la energía o también el consumo del agua o el uso del agua, ¿vale? Fíjense también que se puede conseguir la reducción de los costos de mantenimiento de entre el 10 al 30%, cuando hay una buena estrategia de facility y, por ejemplo, si se emplean acciones que no sean solamente la estrategia correctiva, sino, por ejemplo, predictivo, ¿vale? Análisis, por ejemplo, del desempeño de los equipos que ayuden a prestar los servicios, por ejemplo, como todo el tema de climatización, escaleras mecánicas, etcétera, etcétera, se puede buscar mejores estrategias para optimizar los costos de mantenimiento, ¿vale? En el 2025, los edificios serán los consumidores número 1 de energía, ¿de acuerdo? Por tanto, se debe buscar reducción de hasta el 40% del uso de la energía y que sean prácticas auditables en gestión ambiental. Entonces, esto que les muestro aquí, aunado a la definición que les compartí anteriormente, debe ser el objetivo que deba de alguna forma buscar un sistema de gestión de facility management, ¿vale? Muchas veces me encuentro en las organizaciones de que los objetivos de facility a veces, por ejemplo, cumplimiento del plan de mantenimiento, por ejemplo, satisfacción del cliente, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿y dónde quedan todos estos retos? ¿Dónde quedan todos estos desafíos? ¿Dónde queda la parte de sostenibilidad? ¿Dónde queda la parte de que seamos más productivos? ¿Vale? O que el uso de la infraestructura sea, vamos a decir, más útil al negocio, ¿vale? Entonces, si nosotros como auditores tenemos esta mirada, podremos dar también resultados en de nuestra auditoría, de nuestra evaluación, que ayuden a la organización, ¿vale?, a aplicar de una forma más coherente las prácticas de facility management o que puedan identificar las brechas o las desviaciones que tienen con respecto a las prácticas o estándares que son empleados a nivel internacional. ¿De acuerdo? Bien. Por otra parte, las auditorías que realicemos a nivel de facility management, no solamente lo realizamos sobre empresas que cuentan con su propio equipo de facility, ¿vale? Y su propia infraestructura. También esto es competitivo a nivel de empresas dedicadas al facility management. Por ejemplo, hay clientes que nosotros tenemos que nos piden, oye, mira, necesito que ustedes me hagan una auditoría de la gestión de mi facility, ¿vale? Para evaluar si el proveedor de servicio realmente está utilizando un modelo adecuado de gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos en empresas dedicadas al facility management? Es decir, que prestan este servicio de gestión, y es sostenibilidad. Cuando auditamos, buscamos ver qué tan sostenible es la gestión que están haciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienen eficiencia, vamos a decir, se orientan a la eficiencia a través de los recursos que emplean, tienen empleados competentes, ¿vale? Por ejemplo, las actuaciones que hagan sobre el facility a nivel de intervenciones de mantenimiento o evaluación de estrategias o evaluación de riesgo del facility, o por ejemplo las recomendaciones que se realicen o las decisiones que se puedan tomar, se están haciendo con personal que tiene conocimiento no solamente de cómo gestionar una infraestructura, sino conocimiento también de prácticas y estándares, ¿no?
También este es un sector que suele tener bastante rotación de personal y algo que preocupa mucho en este sector es si la organización está de alguna forma resguardando el conocimiento y la experiencia de cómo mejorar la gestión de una infraestructura, ¿vale? Y de hecho, esto es algo que la norma exige, la norma de Facility Management, es uno de sus requisitos es que podamos evaluar cómo la organización está gestionando el conocimiento de los servicios de Facility Management, ¿no? Entonces, esto es algo que como auditores tenemos que ser conscientes y que tenemos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, aminorar los costos, es decir, un punto de equilibrio entre buscar el óptimo servicio, los riesgos, los costos y oportunidades. Hay una mala referencia y es que eh, dicen por ahí, no reemplacemos un equipo para no gastar, ¿de acuerdo? Es decir, no reemplacemos con un nuevo equipo para no gastar. Y, por ejemplo, cuando no se utilizan estrategias como análisis del costo del ciclo de vida, ¿vale? O cuando no se hace una analítica de costos, suele ocurrir de que tus costos se elevan mucho más manteniendo un activo que realmente su desempeño es muy bajo con respecto a nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, nosotros como auditores tenemos que evaluar si la organización que está gestionando la infraestructura está o no está haciendo este tipo de análisis o esta adopción de este tipo de prácticas, ¿no? De análisis del costo del ciclo de vida de los equipos o los activos que tenemos, ¿no? Entonces, un punto importante es si el Facility Management es un servicio de soporte, es decir, no es el core del negocio, ¿vale? Uno de los puntos y de las obsesiones que tienen las empresas es la contención de costos, es decir, ahora más que nunca, ¿no? Entonces, como auditores, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de prácticas está adoptando la organización, evaluar también si se están dando recomendaciones para mejorar la actual gestión, ¿vale? Si se está haciendo una evaluación de diferentes estrategias que ayuden a la optimización de costos. ¿De acuerdo? Bien. A nivel de todo lo que es la parte del sector público y privado, el International Facility Management Association, es decir, IFMA, dice, si el sector público optimizase su patrimonio inmobiliario, la prestación de servicios conseguiría unos ahorros de alrededor de 6.000 millones de euros, ¿vale? Y 7.000 millones de euros se lograrían en las compañías privadas. Es impresionante cuando vemos un poco cómo es el desempeño de costos y vemos la cantidad de oportunidades que pueden conseguirse si se aplicaran, por ejemplo, técnicas predictivas, técnicas relacionadas al análisis del costo del ciclo de vida, si, por ejemplo, se definieran mejores estándares de cuál debe ser el desempeño o el consumo de un edificio y qué tipo de proyectos quizás se deberían de realizar o adoptar como para, de alguna forma, optimizar los costos relacionados al servicio que una instalación aporta al negocio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto para poder responder a la pregunta, realmente, ¿cuál es el enfoque de el Facility Management? ¿Cuáles son los objetivos que debería de tener el sistema de gestión de Facility? Recuerden algo, un sistema de gestión de Facility Management debe de definir prácticas que apoyen a conseguir estos objetivos, ¿vale? Si tenemos contratos con empresas de las cuales gestionamos su facility, ¿vale? Nuestro sistema de gestión de facility debería de, vamos a decir, definir la cantidad de indicadores, prácticas y objetivos que nos conduzcan a poder dar cumplimiento a ese contrato. O, por ejemplo, a las exigencias del contexto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Vale? Bien. Los beneficios
que se pueden conseguir o que consigue una organización que contratan empresas de facility management competentes o deciden incluir a un facility manager, pueden estar entre el 10 al 40% de la mejora del desempeño actual. Entonces, fíjense que nuestra labor como auditor no es evaluar nada más que existen documentación, que existen estándares, sino también cómo la organización, con ese conjunto de estándares, con ese conjunto de prácticas, está consiguiendo los objetivos que la gestión de nuestras infraestructuras, de nuestros espacios o de nuestros servicios de facility management están aportando a la organización o si a la final estamos consiguiendo de acuerdo a lo que nos comenta esta disciplina. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la gestión de activos, ¿cómo se orienta la gestión de activos? Recuerden que estamos abordando el rol de cómo el auditor puede generar valor, ¿vale? El auditor del sistema de gestión de activos y de facility management puede generar valor al negocio, ¿no? Entonces, el otro punto que tenemos que comprender es cómo se orienta la gestión de activos o realmente esto qué es, ¿no? Entonces, lo que nos dice la definición es que la gestión de activos es la actividad coordinada de una organización para generar valor a través de sus activos, ¿vale? Donde la generación de valor hace referencia al balance o equilibrio entre los costos, riesgos, oportunidades y beneficios del desempeño, ¿vale? Cuando se habla de esto y uno dice, ¡ay, qué bien, qué buena la definición! Pero la pregunta es, como auditor, ¿cómo podemos ver esto materializado en el sector y qué tenemos que evaluar? Y cómo, con nuestra evaluación, podemos ayudar a que una organización, un sector o una empresa pueda mejorar su actual gestión. ¿Vale? Recordemos que las auditorías aportan evidencias en las que podemos decir en qué aspectos la organización está desviado con respecto a las prácticas, ¿vale? Y también les podemos dar observaciones o puntos de mejora de su actual gestión. Entonces, para traducir esto, lo que tenemos que comprender es que tenemos un conjunto de activos, ¿vale? Que tienen que dar respuesta a un plan de negocio, a condiciones del negocio, la economía, temas legales, exigencias de los clientes, exigencias de los usuarios, riesgos económicos, regulatorios, de obsolescencia de nuestros equipos, etcétera, etcétera, y expectativas de partes interesadas, temas legales o expectativas de los dueños o también expectativas de los clientes, ¿no? Entonces, estos activos, de alguna forma, para las empresas que somos intensivas en activos, es decir, que requerimos de activos para generar valor, pues tenemos que hacer que estos activos den respuesta al plan de negocio. Si el negocio necesita aumentar EBITDA y crecer 30% en 3 años, tenemos que ver cuáles son los riesgos y necesidades de los activos y también de nuestra infraestructura, es decir, qué capacidad necesitamos o qué nivel de solvencia o de salud necesitamos de la infraestructura o de los equipos de planta que tengamos, ¿vale? En este sentido, la gestión de activos lo que hace es traducir los niveles de servicio de los activos, es decir, los resultados que los activos pueden dar, disponibilidad, confiabilidad, producción o generación, los servicios que aporta, la cantidad de productos que se tienen que producir en la línea, qué Big Data nos tiene que aportar, costos, seguridad, medio ambiente, tema cumplimiento regulatorio, normativas internas homologadas, es decir, que apliquemos las prácticas que el negocio quiere o ha decidido que se utilicen para gestionar los activos, y también indicadores de calidad del servicio o el producto. Es decir, lo que hace la gestión de activos es traducir estos resultados que deben de dar los equipos a qué niveles necesitamos a nivel de disponibilidad o confiabilidad o costos para que apoyen a los objetivos del negocio. Para eso, tenemos que alinear a toda la organización o nosotros como editores tenemos que evaluar qué alineada está la organización para que se puedan conseguir resultados adecuados que apalanquen lo que requiere el negocio. Y para eso existe un punto muy importante que es la gestión de la fase del ciclo de vida de los activos.
¿De acuerdo? Entonces, esos son puntos que como auditores tenemos que evaluar. ¿De acuerdo? Y es muy importante que entendamos qué significan las prácticas, o sea, dónde llevan las prácticas para que esto podamos evaluarlo como auditores. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de continuar, vamos a ver un mensaje de nuestros patrocinadores. Muy bien. Continuamos. Bien. Entonces, tenemos que comprender esto, qué valor podemos captar de la gestión de activos y el facility management, y es comprender adecuadamente, ¿ok? Qué significa cada uno o cómo se enfoca o cuáles son los objetivos que una organización debe conseguir, ¿vale? Si cuenta con un sistema de gestión de activos o un sistema de gestión de facility, ¿vale? La otra pregunta que tenemos que dar respuesta es la siguiente y es, ¿cuál es la orientación o mirada que debe tener el auditor de gestión de activos y facility management? Es decir, ¿qué tenemos que evaluar, no? ¿Qué ocurre? Y esto se lo digo por experiencia. ¿Qué ocurre en las empresas, en las organizaciones y en los sectores? ¿Vale? Y es, muchas organizaciones dicen, bueno, la auditoría es un trámite tedioso que debemos hacer todos los años y nos hace perder tiempo. Es decir, las empresas no están viendo con los resultados que están obteniendo de las auditorías que realmente valga la pena o que sea una inversión aportar recursos para que, vamos a decir, soporten o acudan a entrevistas de auditoría. Muchos de los que auditamos o de los que hemos hecho entrevistas y encuestas sobre esto nos dicen, mira, a veces me hacen preguntas tan básicas que realmente no están orientadas al riesgo que tenemos en el negocio. O, por ejemplo, me preguntan sobre documentos, pero se dejan por medio cosas que sí son muy importantes. Entonces dicen, mira, realmente vemos que como se están llevando las auditorías, no me representa un valor, no hay una retroalimentación de los resultados que me ayuden a mejorar la forma en la que estoy haciendo mi trabajo. Entonces, esto es una situación que se presenta muchísimo en las empresas, ¿ok? También otros resultados de esta evaluación que hemos hecho encuestas en las organizaciones nos dicen, mira, muchas veces lo que hacen los auditores, lo que vemos muy frecuentemente es que es validar documentos. O sea, entonces, claro, validas un documento, pero no estás validando si se está aplicando o si no se está aplicando. Por ejemplo, a mí me ha pasado al certificar empresas que tienen sistemas de gestión y se hacen auditorías internas, donde realmente sí existe el documento, pero no se ha validado que se esté aplicando realmente. Entonces, esta situación desmerece mucho el valor que realmente el auditor debe generar. Nosotros no somos, nuestro rol no es simplemente documental. Tenemos que evaluar que hay prácticas establecidas, ¿vale? Y que esas prácticas se están llevando a cabo de forma sistemática, es decir, de forma metódica, con una frecuencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que pueden ser auditables, pero además tenemos que evaluar que se están dando unos resultados, ¿vale? Entonces, otros nos dicen, mira, ¿sabes qué? Todos los años se evalúa exactamente lo mismo, o sea, si todos los años se evalúa lo mismo de la misma manera, ¿para qué se hace? No sé, ¿para qué se hace así? Pero, ¿y qué pasa con otras cosas nuevas que tenemos? Nadie nos las pregunta. Entonces, es importante entender que a pesar que como auditores tengamos que evaluar con referencia a una norma, no siempre estamos evaluando lo mismo, porque depende mucho del objetivo del negocio, depende también de los riesgos que tenga la organización, depende también del contexto económico en que esté la organización y de también temas
de competitividad o temas de demandas que se tenga a nivel de clientes o usuarios, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que nuestra orientación por ningún concepto debe ser esto, ¿ok? Porque entonces nuestra labor realmente no va a generar un valor al negocio, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer que nuestra función tenga un valor realmente? Y yo, por la experiencia tanto de mi equipo auditor como la mía propia, y de lo que vemos que en las organizaciones realmente agradecen mucho, porque dicen, mira, esto me ha permitido ver, identificar un riesgo que yo no lo había visto, o me está permitiendo también, hay un tema importante, hay organizaciones que dicen, estaba haciendo algo que realmente pensaba que tenía que hacerlo, pero que no me está generando valor o es innecesario, ¿vale? Y, oye, el informe o los hallazgos que se han encontrado de la auditoría me han ayudado, ¿vale? A ser más productivo en ciertos aspectos, ¿no? Porque a veces las organizaciones también, cuando implementan un sistema de gestión, a veces por el poco conocimiento que tienen de lo que exige el sistema o de las prácticas, muchas veces adoptan herramientas tecnológicas o adoptan quizás prácticas que realmente no les son exigidas, pero que tampoco les generan un valor competitivo. Entonces puede ser que por implementar alguna herramienta, eso a pesar de que pareciera que pudiera mejorarles, muchas veces es contraproducente para lo que realmente requiere el negocio en ese momento, ¿vale? Entonces, tenemos que ver 5 aspectos claves. Y es que las auditorías tienen que ser orientadas a riesgos. Y no estamos hablando solamente de riesgos físicos o riesgos de seguridad de las personas. Hay otros riesgos también del negocio, de cumplir con los ingresos, de que nuestros equipos o nuestros activos, nuestra infraestructura pueda tener fallos que impida dar un buen servicio, etcétera, etcétera. Temas de valor sostenible, el posicionamiento de mercado, por ejemplo. Tenemos que entender como auditores que una organización cuente o pueda demostrar que tiene un sistema de gestión de activos o un sistema de gestión de facility, indiferentemente si se han certificado o no, puede generar un factor muy competitivo en el sector en el que trabaja. Por ejemplo, tengo experiencia de empresas dedicadas a la gestión del facility management que, demostrando que tienen un modelo de cómo gestionan la infraestructura y demostrando que tienen un sistema de gestión que auditan cada año por un ente externo, han logrado una ventaja competitiva que les ha permitido, por ejemplo, ganar contratos. O, por ejemplo, que el cliente prefiera seguir con el servicio de esta organización. También lo mismo ocurre para empresas de la parte de gestión de activos. Por ejemplo, yo tengo colegas financieros que proporcionan, por ejemplo, préstamos o financiamiento a fábricas, empresas, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, cuando muestran que tienen un sistema de gestión de activos, ¿vale? Eso es un factor de confianza, porque la gestión de activos, de acuerdo al esquema que les mostré anteriormente, lo que busca es que los activos y todo lo que hagamos sobre los activos esté alineado a los objetivos del negocio. Entonces, fíjense que la labor de un auditor es asegurar que tenemos la orientación a estos 5 puntos para que el negocio tenga un posicionamiento de mercado o podamos identificar riesgos que si no fuesen comunicados, pues podrían generar un impacto en temas como EBITDA, en temas como ingreso o, por ejemplo, perder licencia de operación, ¿vale? Bien, entonces, miremos un poco estos 5 aspectos, ¿no? El primer aspecto, gestión de riesgos, es cuando auditemos, tanto a nivel de gestión de activos o gestión de facility, tenemos que evaluar cómo la organización está gestionando los riesgos a nivel de seguridad física o patrimonial, cómo está gestionando la integridad o salud de sus activos y la capacidad para seguir prestando el servicio o generando el producto asociado. También cómo se está gestionando la parte operacional, continuidad del servicio, contingencias, emergencias, etcétera, etcétera.
El tema de sostenibilidad, es decir, que sigamos, que la organización esté identificando riesgos y que esté definiendo los planes necesarios para una mejor gestión del servicio o para el cumplimiento de las características o criterios del producto, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o criterios financieros, la parte de competencia, de contar con el conocimiento y el personal adecuado, competente para poder seguir manteniendo los resultados esperados. Cómo aseguran los resultados, cómo gestionan los riesgos de cumplimiento legal y los temas de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, fíjense que cuando hablamos que nuestra orientación debe ser orientada a los riesgos, debemos de tener una visión de estos puntos que les estoy mostrando. Otro aspecto que tenemos que orientarnos como auditores es la orientación de generación de valor sostenible. Es decir, no es que hoy nada más se estén cumpliendo los objetivos o los ingresos, sino qué gestión estamos haciendo como para que esto podamos mantenerlo en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué tan alineado están las iniciativas que hoy estamos realizando a la compañía? ¿Qué tan alineados están los criterios y procesos de decisión? De reemplazo un equipo, no lo reemplazo, adopto una estrategia más predictiva o, por ejemplo, tercerizo, ¿vale? ¿Cómo se enfoca la organización o la gestión al foco de eficiencia? Es decir, realmente hay un indicador o iniciativas de mejora continua, pero de verdad, no filosóficas. ¿Con qué criterios cuentan los procesos como para asegurar que realmente la organización cuenta con procesos establecidos y que si hay, por ejemplo, una desviación, la organización realiza acciones correctivas como para asegurar que el resultado de ese proceso sea obtenido? ¿Y cómo están a nivel de vigilancia tecnológica? Es decir, realmente la organización está evaluando si lo que tiene a nivel de hoy de infraestructura está alineado a las nuevas tendencias, porque eso es muy importante. Si queremos ser más green o queremos tener una infraestructura más smart, más inteligente, pues existen una cantidad de tecnologías que pueden ayudar a esto. Entonces, temas de obsolescencia o, por ejemplo, temas para mejorar la productividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Gobierno de los datos. La organización está gestionando adecuadamente la información contable, técnica e históricos de sus activos y de su infraestructura. Por ejemplo, se están aplicando metodologías BIM para el modelaje de nuestros activos y para poder simular el funcionamiento de los mismos. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? Está basado en datos confiables. Se conoce la salud de los activos, sus vidas útiles, su nivel de obsolescencia, etcétera, etcétera. Se están proyectando que los activos tienen capacidad para dar respuesta a los objetivos y necesidades del negocio. La información está disponible, es decir, no solamente cuento con ella, sino que es eficaz, puedo acceder a ella de forma eficiente y de forma ágil, o sí, la organización cuenta con información, pero para sacar un análisis requiere de 10 ingenieros más un mes como para poder tomar una decisión, ¿vale? Estos son puntos importantes o características que si la organización cuenta realmente con un sistema de gestión de activos y un sistema de gestión de facility management implementado, estos son aspectos que se deben lograr. ¿Cuenta la organización o puede demostrar que tiene un proceso sistemático? Es decir, cuenta con una fase del ciclo de vida tanto de los activos como del facility, ¿vale? Para asegurar que desde el diseño hasta que desincorporo el activo estoy cumpliendo con prácticas adecuadas de sostenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas fases tienen roles y acciones asociadas, se realizan controles como para establecer que desde la etapa de diseño, en la etapa de mantenimiento y explotación, la parte de renovación y desincorporación, estoy cumpliendo con prácticas adecuadas. Existen procesos claros y documentados. Existe gestión del cambio, ¿vale? Existe la gestión del conocimiento, ¿vale? Y como último punto, el tema de confianza y relevancia. Es decir, la organización está orientando, o sea, el sistema de gestión de activos o el sistema de facility management
está ayudando a la organización a posicionarse en el mercado, es decir, está impactando en los objetivos financieros, está impactando en los objetivos de crecimiento o, por ejemplo, da suficiente confianza al mercado, ¿vale? Como para poder seguir asegurando los ingresos. Entonces, son 5 aspectos que tenemos que considerar, ¿vale? Para orientar nuestras auditorías, ¿vale? Por ejemplo, estamos dando cumplimiento, podemos demostrar que estamos dando cumplimiento a temas regulatorios, a temas financieros, a temas de seguros o de requisitos que nos piden los bancos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, estos son aspectos que tenemos que considerar en nuestras auditorías. Fíjense que no es solamente un tema meramente documental, ¿de acuerdo? Es identificar que estos 5 aspectos están siendo adoptados, ¿vale? Y aplicados por la organización de forma sostenible, ¿ok? En este sentido, si consideran estos puntos de que internalicemos por qué es importante un sistema de gestión de activos, por qué es importante un sistema de gestión de facility, cuál es el enfoque que debe tener o cuáles son los resultados que la organización puede captar o el valor que puede captar aplicando la disciplina de gestión de activos y facility management y considerando que en nuestras auditorías nuestra visión tiene que estar relacionada con estos 5 aspectos, créanme que van a poder demostrar que ustedes como auditores generan bastante valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos tiempo para una pregunta, ¿cierto? Por aquí hay una. Vale, muy bien, Gregorio Espinosa, ¿vale? Dice, ¿por qué no aparece la acción de Facility Management en los datos de la empresa? No entiendo muy bien la pregunta. Creería entender de que de la gestión de los datos puede ser, ¿no? Fíjense que en los puntos que vimos a nivel de auditoría, ¿vale? Hay una parte del gobierno de los datos, ¿ok? Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Tanto a nivel de facility como a nivel de gestión de activos, el gobierno del dato es uno de los puntos fundamentales y pilar fundamental para tomar decisiones y también para poder demostrar de que realmente la organización está adoptando un sistema. ¿Ok? Perfecto. Vale, veo aquí, espero haberte dado respuesta, Gregorio. Vale, tengo otra pregunta, ¿vale? Que dice, ok, ¿qué tan demandados son los auditores de gestión de activos y de facility management, ¿no? Vale, entiendo que estamos hablando aquí de un poco de cómo nos podemos posicionar en el mercado, ¿no? Si tenemos este rol. Fíjense que por más o menos el recorrido que tenemos y también un poco, por eso es que dictamos esta formación de auditores de facility y auditores de gestión de activos, a pesar que son disciplinas que no son tan novedosas, ¿vale? Nos hemos dado cuenta que no existen en el mercado tantos auditores expertos en estos temas. Es decir, solemos encontrar auditores de 9001, auditores de la parte de seguridad, medio ambiente, ¿vale? Pero que tengan las competencias y el conocimiento para auditar la actividad y el sistema de gestión de activos y facility management, no encontramos tantos auditores, ¿vale? Entonces, es una oportunidad muy buena porque por un lado, si somos auditores, también nos da una visión de implementación, es decir, realmente qué es lo que nos exige una normativa, realmente nos hace consciente de cuáles son las prácticas que tenemos disponibles, o por ejemplo, qué es aquello que puede ser más riesgoso para nuestra organización. Entonces, podemos utilizar este rol un tanto para poder también asesorar a nuestras organizaciones internamente, ¿vale? Como también generar esa conciencia de, oye, si tenemos este incumplimiento, ¿vale? Pues esto nos puede atraer problemas, ¿de acuerdo? Vale, creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Paul Beltrán dice, ¿cada cuántos años se recomienda ejecutar una auditoría? Anualmente me parecería muy corta. No, se exige al menos una auditoría anual. ¿De acuerdo? Recordemos que
las auditorías es una parte de la mejora continua de las organizaciones. Recuerden que hay un seguimiento, vamos a decir, más continuo, que es a través de los procesos, es decir, si estamos cumpliendo con los indicadores, si estamos cumpliendo con las prácticas, pero al menos tenemos que hacer una auditoría anual. ¿Qué significa esto? Podemos hacer una auditoría anual, pero que puede ser repartida a lo largo del año. No tiene por qué ser hecha solamente en un mes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. La última pregunta es, ¿las auditorías necesariamente se deben ejecutar con un ente externo a pesar que pueda organizar un equipo interno? No, las auditorías, hay dos tipos de auditorías. Auditorías internas, ¿vale? O de primera parte, que es la que nos hacemos nosotros en nuestra organización. Y las auditorías externas, ¿vale? Son las que nos puede hacer un ente que es independiente a nosotros, bien sea porque nos van a certificar o porque queremos ver la opinión de un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, las organizaciones, si quieren desarrollar un equipo interno de auditores, eso es muy recomendable, ¿vale? O si ven que no tienen capacidad o el conocimiento, pueden también contratar a un auditor, ¿vale? Para que les lleve a cabo estas auditorías internas. ¿Ok? Muy bien, bueno, espero que la información que hoy les hemos compartido les genere valor, ¿de acuerdo? Que los ayude a aportar valor a sus organizaciones y para los que aún no tengan una formación como auditores en gestión de activos y en Facility Management, ¿vale? Los espero que puedan participar. El de auditores comienza el 13 de marzo, el de Facility Management el 24 son 4 semanas, ¿vale? Se hacen totalmente online, son 40 horas, de las cuales 12 horas son en línea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y el resto es asociada tanto a prácticas como también clases complementarias que están grabadas, ¿vale? Entonces espero verlos y espero que ustedes ayuden, ¿vale? Desde su rol a que impulsemos el rol de valor que puede tener un auditor en las organizaciones y en los sectores en los que participe. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Tibaire por esta excelente presentación y gracias por habernos acompañado a un webinar más. Les invitamos el miércoles que viene al próximo. A lo largo del día de hoy recibirán un correo con la grabación del evento, además de todas las recomendaciones mencionadas en el mismo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.